todos los que piden refugio, te dicen con esto tú vas y puedes aplicar acá para tu permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando después de entrar a Canadá como refugiada? El PRA definitiva me dicen que no, pero realmente después de eso yo quedé ilegal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, chicos. El día de hoy nos acompaña Emma Bejarano y su historia de vida es algo completamente alucinante y muy interesante. ¿Alguna vez han escuchado sobre conseguir la residencia permanente en Canadá bajo refugio? Yo creo que sí. Pero seamos sinceros, chicos, ¿cuántas personas han escuchado sobre conseguir la residencia permanente canadiense aplicando con un programa especial, humanitario o de compasión? Así es, ella nos va a contar su historia, así que chicos, démosle un gran aplauso a Emma Bejarano. Buenos días, Malu, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Buenos días, Emma, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Cuéntanos, Emma, ¿cómo se te presentó la oportunidad de emigrar a Canadá y por qué Canadá? Bueno, para empezar, yo tengo familia acá en Canadá de parte de mamá. Yo soy gemela, mi hermana gemela y mi hermano mayor acá en Canadá. Estoy hablando en el 2003, del 2000 al 2003. Yo vengo a Canadá en el 2005. Cuando yo vine, mis hermanos ya estaban acá. Yo entré pidiendo refugio. No directamente entré a Canadá, sino que vine a Seattle. Y en Seattle yo entré pidiendo refugio a Canadá. O sea, ¿tú entraste a Seattle con una visa de turismo legalmente? No, yo entré a Seattle porque yo primero vine a Miami. Yo tengo visa americana y solo tuve 15 días y luego me vine para pedir refugio en Canadá. No entré con visa canadiense. Pero a Estados Unidos entraste. Estados Unidos, pero yo tenía visa. De turismo para Estados Unidos. En Nicaragua te dan visa para Estados Unidos, no de turismo. Ok, y entonces ahí es donde decidiste pasar frontera por vía terrestre. Sí, pero porque ya había quedado de acuerdo con mis hermanos que yo iba a entrar a pedir refugio. En Seattle me quedé en un hotel, de ahí tomé un taxi para el border. Ok, y es ahí donde tú le dijiste a los oficiales, quiero aplicar por refugio. Como refugiada. Como ¿Y qué refugiada. te dijeron? Ok, yo no hablaba nada de inglés para nada, solo sabía decir hi y eso es todo. Me preguntaron, ¿no hablas inglés? No hablo. Ok, te vamos a conseguir un traductor y así solo síguenos. ¿Tienes familia aquí? Sí. ¿Lo podemos llamar? Claro que sí. Y llamaron a mi tía, y una de mis tías fue la que llegó, pero yo estuve ahí desde las 11 de la mañana porque te entrevistan, te hacen montones de preguntas, ¿por qué viniste? ¿Por qué te cruzaste? ¿Por qué motivo quieres estar acá? ¿Qué te llama la atención estar en Canadá? ¿Cómo piensas que Canadá te puede dar refugio? Yo contesté, bueno, yo tengo mi familia, tengo mis tías acá por parte de mamá, tengo mi hermana gemela y mi hermano que están en Canadá. Por ese momento, en ese tiempo, ellos ya habían aplicado para refugio también, pero dentro de Canadá. ¿Su proceso está todavía en espera o ya estaba aprobado? No, estaba en trámite. Y en el momento en que tú estás en el aeropuerto, los oficiales llaman a tus familiares. No en el aeropuerto. Perdón, en el cruce de frontera. Ahí es donde llaman a mi tía. Okay. ¿Y ellos llegan? Sí, como ella es residente, entonces ella llegó con mi hermana, solo me dijeron, está tu tía acá, pasa aquí, te vamos a tomar la foto para tu ID, que es el papel rojo que te dan, membretado con tu foto. Y con eso te dan la oportunidad que tú vayas a hacerte los exámenes médicos para que saques tu VCID y para que tú tramites tu permiso de trabajo. ¿Qué documentos te pidieron para que te den ese papel rojo? Solamente te preguntan tu fecha de nacimiento, tu información, tu nombre completo, de dónde eres, los nombres de tus padres, lo que hacías en tu país. ¿Pasaporte válido? Pasaporte válido, exacto, te sacan tu pasaporte, la fotocopia, pero te quitan tu pasaporte. Toda documentación que tú hayas traído o que traigas contigo cuando tú viajas o pides refugio, te quitan automáticamente todo. Le queda migración. Porque tu pasaporte o tu ID es el papel rojo, con eso tú sacas todas tus credenciales dentro de Canadá para que tú puedas trabajar, poder ir al médico, etc. Tú decidiste Canadá, me imagino, porque tenías familiares ya dentro del país. Sí. Y porque mi hermana ya tenía su niño y yo lo quería conocer. Ahora, para las personas que no saben o que están escuchando este podcast, cuando tú aplicas bajo refugio, mencionas que te dan un permiso de trabajo.
No, con el papel que te dan, que es tu papel rojo, como a todos los que piden refugio, a través de eso te dicen, con esto tú vas y sacas tu ID y puedes aplicar acá en Canada Revenue para tu permiso de trabajo. Es decir, en ese tiempo te daban una tarjeta, no como ahora que te dan un documento. A través de eso tú buscas trabajo. ¿Y por cuánto tiempo estás disponible a trabajar o por cuánto tiempo es válido ese permiso de trabajo que te aprueban después de con el papelito rojo? No, pues tu permiso de trabajo te dan un tiempo determinado que lo dice ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando después de entrar a Canadá como refugiada? Cuando entré, empecé a trabajar de limpieza. Limpiaba bancos, banco el Royal Bank, ICBC y un Bank City. Yo lo limpiaba con mi hermana, pero yo era cash. Trabajé en los caballos, caminando caballo, en la Hastings, en Tracts. Luego pasé a trabajar en la construcción. Yo no hablaba nada inglés y pues habían personas latinas mayormente y se sabe que se gana un poco más y siempre cash. Nunca trabajé por declarado. Siempre te lo pagaban en efectivo, Sí. digámoslo así. Con Ok. cheque. Para aquel tiempo era en cheque. ¿De qué año estamos hablando más o menos? 2006, 2007, 2008. Y cuéntanos, cuando tú llegaste aquí a Canadá, ¿qué impacto cultural tuviste o qué cosa te sorprendió del país? La educación. Cuando tú entras a un supermercado te dicen hi. O cuando en las mañanas tú vas caminando sobre la vereda, el que viene caminando, paseando un perrito, viene con su niño o señores, te dicen good morning. Es algo que no se acostumbra en nuestros países realmente. Cuando tú vas al súper o a hacer algún mandado, cuando te dan las compras, te dicen gracias por venir. O al entrar a un lugar te dicen, ¿te puedo ayudar en algo? Es algo que realmente no lo veía en mi país. Estamos hablando también de hace más de 20 años. Sí. ¿Tú consideras que ahora el Canadá al día de hoy es parecido al Canadá cuando tú recién llegaste? De persona hoy hay más que cuando yo vine. Antes era un poco más tranquilo. ¿En qué sentido tranquilo? Muchos conflictos del tiempo de cuando vienen saliendo de trabajar, el pegón de los buses, mucho tráfico. Era más tranquila la Más vida. tranquila la vida. ¿Y había muchos latinos como ahora? Porque ahorita hay No, bastantes. ahorita hay demasiado, por eso te digo, antes lo que había más, mirabas más eran canadienses, pero ahora es demasiada cultura latina, sobre todo mexicano, hondureños. No conozco muchos nicaragüenses, pero sé que hay nicaragüenses acá. Yo nunca había platicado mucho con latinos. Para el tiempo que yo vine eran más canadienses, pero mayormente te comunicabas con personas latinas, que eventualmente siempre hay y ahora hay mucho más. Y en los primeros trabajos que tuviste, mencionaste anteriormente que no hablabas inglés. ¿Es por eso que decidiste aplicar a trabajos donde hay más, digamos, personas latinas trabajando en ese tipo de trabajos? Realmente con la persona, la primera que trabajé, no, él es italiano, hablaba inglés. Y con él realmente de poquito en poquito me vine desenvolviendo, no muy bien, pero sí nos dábamos a entender. Él me entendía, yo le entendía. Lo básico. Lo básico. Ok. ¿Y qué cosa, Emma, te trajo? O sea, ya sabemos que la vida te ha traído a decidir salir de Nicaragua y venir a Canadá, pero quisieras compartir qué situación exactamente hizo que tú quisieras salir de tu país y emigres a Canadá. ¿Cuál fue tu situación? Pues la mía en particular, porque estaban mis hermanos aquí y más que nada por cambio de vida. ¿Tú al día de hoy eres residente o ciudadana? Residente, estoy primeramente Dios a trámite de ciudadanía. ¿Cómo así fue el proceso para que se te apruebe tu residencia? ¿Fue a través de refugio o durante tantos años cómo fue ese proceso para conseguir la residencia? Primeramente cuando yo entré que pedí refugio, lamentablemente me fue negada porque mi aplicación no llenaba requisito. Lo de ahí no fui con un en sí abogado. Primero sí, que fue un abogado del gobierno, que tú no lo pagas, el mismo gobierno te lo da, pero de ahí cuando me negaron, un consultor me dijo, no, pues puedes aplicar para el PRA. No recuerdo muy bien qué es lo que quiere decir en español, pero para mí en lo personal no lo recomiendo. Si te llegan a negar en alguna ocasión tu solicitud de refugio, mejor aplica para la humanitaria y compasión humanitaria, que es la que yo apliqué. La primera fue refugio, luego PRA, que el PRA definitiva me dicen que no y que debo de salir de Canadá.
pero pues realmente después de eso yo quedé ilegal. Mayormente yo sé que muchas personas se quedan ilegalmente, ¿verdad? Pero lo importante es que tienes la oportunidad para aplicar en la humanitaria. En la humanitaria tú lo que tienes que presentar son pruebas actualizadas, el motivo por qué tú te quieres quedar en Canadá y en qué te favorecería a ti. Y eso mayormente. Yo tuve a mis hijos, a mi primer niña, yo la tuve en el 2012, mi niño en el 2013, son 2 años de diferencia. Y a través de eso, pues yo dije, no, yo debo de actuar. Prácticamente yo lo hice por mis hijos. Yo dije, si me voy a quedar, que sea la voluntad de Dios, y si no me voy a quedar, que sea la voluntad de Dios. Y a través de eso, pues yo dije, no, me voy a lanzar, me voy a atrever, ¿verdad? Porque pues si uno no arriesga, no alcanza. Y sobre todo, si tú tienes la confianza y la fe en Dios, tú tienes la respuesta, siempre y cuando es para bien, para tu vida. Y cuéntanos, Emma, ese programa que dices al que aplicaste de humanidad y compasión, ¿qué documentos mostraste para tú poder aplicar bajo esta vía? Bueno, les cuento que en mi caso fue prácticamente un caso extraordinario. De 100, unos 5 o 7 casos O sea, fue similares. especial. Sí, porque realmente como yo me quedo ilegal, yo no tengo nada de identificación. Yo solamente tenía la fotocopia de mi pasaporte. Cuando yo entré a Canadá, te dan una fotocopia de toda tu documentación y mi Visa ID, que sí, cuando yo entré, yo lo saqué, pero ya estaba expirado. Y de expirado también se le había arrancado una parte de la foto. Entonces prácticamente yo estaba con nada. Claro, eras una desconocida Realmente. Yo creo que Sí, entonces en ese caso, pues la verdad que fue solamente la mano de Dios. Fue muy, muy, muy difícil, pero no imposible. Porque cuando yo aplico para la humanitaria, a mí me mandan a hacer los biométricos. Me voy a hacer los exámenes, no hay ningún problema. Pero cuando vas a hacerte los biométricos, te piden 2 identificaciones. Yo no tenía ninguna. Yo solamente tenía la fotocopia. Voy a Canada Revenue y en el primero que voy me dicen, no, esto no nos funciona. Yo ya estaba con mi abogada y me dice la abogada, dile que tú estás hablando conmigo y que tú tienes derecho. Me dicen, no, no, no. Prácticamente yo fui la primera vez y no, yo lloraba, yo decía, no, ¿cómo puede ser? Luego volví a ir a otro Canada Revenue que fue en Surrey. Realmente la misma respuesta del primer lugar donde fui, que fue acá en Burnaby de la Gilmore. A mi amiga yo le dije, no, yo no sé entonces cómo voy a hacer. Y eso me atrasó un poco también mi proceso, porque pues cuando a ti te mandan a hacer los biométricos te dan 30 días para que tú lo puedas hacer. Y ya se me estaban cumpliendo casi los 30 días. Yo estaba prácticamente al hilo que me llegaran los 30 días y no pudiera mandar eso. Realmente Dios hizo el milagro. Fui al último Canada Revenue, que fue a Richmond, y con la misma documentación que yo me presenté en el primero, en el segundo lugar, me aceptaron lo que yo llevé. Yo realmente iba ya temerosa porque dije, no, me van a decir que no. Pero cuando yo llegué, me presenté y la persona, el varón que me atendió, me dice, espérame un momentito, voy a llamar a mi jefe. Ya llegó el señor, yo tenía podríamos decirle que ID de mi país, pero igual, vencido. Me dice, ¿tienes otro? Pues fíjese que solo tengo esto. No importa, préstamelo. Lo que queremos ver que seas tú la de la foto. Ah, ok. Entonces le dijo al muchacho, no, procede. Yo brincaba de alegría, Señor, gracias, Dios mío, solamente tú lo hiciste. Y así fue, y gracias a Dios pude mandar los biométricos. Y quiero dar un testimonio, ¿verdad? Que quiero que sirva para otras personas. Una de las cosas primordiales, si tú confías en Dios, Dios te da la victoria. Cuando yo pregunté, porque siempre se paga también, ¿verdad? Lo que es lo biométrico, yo estaba dispuesta y yo le pregunté al muchacho, ¿cuál es el valor que debo de pagar? No, me dice, ya estás pagado, tú no tienes que pagar nada, solamente Dios. La verdad que esto fue un milagro de Dios realmente. Ya cuando yo salí de ahí, yo estaba que lloraba de alegría, de ¿no? felicidad. Sí, de felicidad, porque yo dije, es algo que el ser humano lo mira imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y lo que te piden los requisitos para que tú te hagas los biométricos son tus identificaciones y un documento que te da migración para que tú lo presentes, que estás lista para hacer los biométricos. Qué bonito, Emma. ¿Y lograste mandar tus documentos antes de los 30 Sí, días? gracias a Dios. Me faltaba una semana para cumplir los 30 días. Esto quiere decir que este programa humanitario
puede acoger gente que tiene un pasado, digamos, sin un estatus legal. Sí, siempre y cuando tú tengas un buen abogado, tú le pongas todo lo que realmente estás pasando, lo que pasaste, el antes y el después y el anhelo que tú tienes. Porque una de las cosas que tu abogado siempre te dice, hay casos muy diferentes, por eso digo, mi caso fue muy especial. Yo tenía carta de deportación. Cuando uno tiene carta de deportación, es un caso muy difícil, pero no imposible. Si tú aplicas para el PRA, es muy poco probable que te den una respuesta positiva a través de la primera aplicación, que fue el refugio. Cuando tú tienes eso, le estás faltando a Canadá. ¿Por qué? Porque tú estás quedando ilegalmente dentro de Canadá. Y eso para ellos es un penalizado. Es un caso muy grave, pero si tú tienes un buen abogado y él apela por ti, pone una apelación muy convincente, aparte de lo que tú des o lo que tú digas, así se logra. Y siempre y cuando con la confianza del Señor. El abogado, una de las cosas que me dijo, tu caso es un caso muy difícil. Puede ser probable que te den la residencia, puede ser probable que no. ¿Por qué? Porque tú tienes este pegón, podríamos decir pegón, que yo tenía mi carta de deportación. Solamente Dios hizo el milagro que a mí me pudieran dar mi residencia. ¿Qué otro documento presentaste aparte de los biométricos cuando aplicaste a este programa de Compasión y Humanidad? Solamente tus identificaciones que piden. Porque igual no hay mucho que pedir por lo mismo que era tu estatus, Ya. que lo mantenías así, Sí. sin documentación legal. Sí, Cuéntanos, Emma, mencionaste que tú tienes 2 niños ahora. sí. Tú viniste soltera, aquí tuviste a tus niños y los tuviste, porque esto me lo mencionaste fuera de cámaras, de que los tuviste en el periodo cuando no tenías una documentación legal. Así es. Cuéntale a las personas que van a ser madres o que quieren ser madres en Canadá, ¿se puede cubrir los gastos de parto cuando tú no tienes un estatus legal en Canadá? Pues yo entré porque me recomendaron en un programa que está acá en Canadá, se llama SOS, y hablas con un señor y este señor te contacta con otra persona de la misma organización y de ahí te mandan al hospital bajo ese programa. Es decir, en el mismo hospital BC Woman está una área que es del programa SOS, que es para las personas que están ilegalmente. Para el tiempo que yo estuve, no solamente era yo, habían otras personas que no saben y le dicen a uno, no, que iba a llegar migración, que te van a sacar. No, no es así. ¿Por qué? Porque por eso es un programa que cubre a estas personas que están ilegalmente, porque quieren darle la ayuda y el apoyo a las personas que están bajo ese recurso que no tienen estatus legal. Y eso fue lo que a mí en lo particular me ayudó y gracias a Dios, vuelvo y repito, realmente Dios ha estado conmigo desde un inicio porque yo no pagué ni un peso ni para cuando di parto, ni cuando en mis partos, ni en el estadía porque fui cesareada, no pagué. Y prácticamente pues mis embarazos fueron chequeo directamente ahí en el BC Woman. Sé que ahora han cambiado algunas cosas. Pienso yo que sí hay clínicas que del mismo SOS te mandan a esas clínicas que son clínicas bajo este programa. No sé realmente si en esas clínicas se pagan o no, pero tengo entendido que no. Son programas, digamos, diseñados específicamente para personas o en estado vulnerable o con un estatus no legal. Exactamente. Tú manteniendo ese estatus no legal, ¿tus hijos nacen canadienses o conservan aún su pasaporte nicaragüense, llamámoslo así? Porque tú eres madre de Nicaragua. Sí, pero ellos son ciudadanas canadienses. Ellos no tienen nada que ver con Nicaragua. Creo que esto ya ha cambiado al día de hoy, estamos hablando también del año 2026 ya. Chicos, si ustedes saben de eso, si es que ha cambiado este tipo de leyes o políticas, déjenlo en los comentarios. Con respecto a tus niños, Emma, ¿ellos van a la escuela gratis ahora? Sí. ¿Y siempre han ido gratis? Sí. O sea, la educación sí es cubierta por el Sí. Estado, no importa el estatus que tengas. No. A mí en el caso yo solamente fui, los inscribí, te piden realmente tu nombre completo como padre, tutor y la partida de nacimiento de tus hijos y la tarjeta de vacuna. Claro, y ellos tenían todo a nombre de Canadá, Sí. porque habían nacido aquí. Sí. ¿Y cómo fue tu experiencia con la salud, con la clínica, con los doctores? Excelente, muy buena prácticamente. Cuando estuve en el parto también,
todo excelente. Si hubiese sido en el tiempo en el que yo estuve acá y lo hubiese hecho o me hubiese pasado en Nicaragua, no hubiese sido la misma atención. ¿Ya por qué? Porque allá se pagan igual los hospitales privados. Hay públicos, pero no tienen la funcionalidad de higiene o materiales, qué sé yo, porque son países menos ricos, podríamos decir, que acá en Canadá, que todo es bien cuidado, bien limpio, etcétera. ¿Has regresado a Nicaragua de visita durante estos años o no? No, todavía. Desde el 2005 que viniste. Desde el 2005, así que voy a cumplir 21 años de estar acá. Cuéntanos, Emma, ¿recuerdas aproximadamente, porque ya pasó muchísimo tiempo, cuánto demoró desde el momento en que tú dijiste vengo como refugiada, que ingresaste a Canadá, hasta que te dijeron negación? Fue alrededor de 20 días, 21 días más o menos. Fue bastante rápido, a comparación de una aplicación a un permiso de trabajo que son 8 meses, 7 Sí. meses. Y con respecto al programa humanitario al que aplicaste, desde que aplicaste hasta que te aprobaron, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, vuelvo y le repito, fue un milagro de Dios porque yo apliqué 2022 y a mí me dan la residencia 2023 en enero. Es decir, fue rápido. Igual para que llegara mi tarjeta de residencia, me llegó en el mismo año 2023 en agosto. Ok, fue bastante rápido, bebé. Sí, cuando Dios va adelante, tú confías en Dios, Dios te sorprende de una manera que tú dices, Señor, realmente yo esperaba esto, pero me diste esto. Mucho mejor. Mucho mejor. Así es. Entonces, Es el regalo de Dios. la confianza del Señor y la verdad que para Dios no hay nada imposible. Para nosotros muchas cosas imposibles, pero para el Señor nada. Y cuéntanos, Emma, ¿a qué te dedicas el día de hoy, 2026? Ya Emma siendo residente, ya próximamente a ser ciudadana, ¿qué haces? Bueno, ese es otro punto. Para la honra y la gloria del Señor, pues yo cuando tuve a mis hijos, yo dije, no, quiero hacer algo por mí, no depender de nadie. Y yo comencé a ver tutoriales. A mí me gusta lo que es las uñas. Entonces comencé a ver tutoriales y como mi hermana gemela se regresó a Nicaragua, ella ya sacó un curso de uñas, de lo que es acrílico y todo eso. Entonces, a través de videollamada por WhatsApp, ella me decía, no, vas a hacer esto, así, así. Y yo viendo tutoriales, entonces yo vine comprando mis cositas poco a poco. Para aquel tiempo, yo compraba las cosas por, no sé si se recuerdan cuando había AliExpress, y a través de eso yo iba practicando en mi casa. Comencé a practicar en mí misma. Y ya después yo le decía a mis amistades, a mis amigas, mira, fíjate que estoy aprendiendo. Y yo iba segura, ya sé poner uñas acrílicas, ya sé hacerlas. Y así fue que yo empecé y me fui dando a conocer. Pero antes de eso, yo me especializo, prácticamente lo podría decir, especializarme en hacer pedicura para las personas que tienen problemas en las uñas, enterradas y todo eso. Yo eso nunca lo estudié, pero realmente yo conmigo misma lo vine aprendiendo y realmente la capacidad te la da el Señor, la sabiduría te la da el Señor y a través de eso, para la honra y la gloria del Señor, yo realmente en eso es lo que me especializo. Pero con lo de las uñas, y ahora que yo soy residente, hace un año entré a un colegio, se llama New Image. Es un buen colegio, yo lo recomiendo y me presentaron, ¿verdad?, lo que ellos daban, lo que ellos favorecen ahí en la escuela y a mí me gustó. Y yo dije, bueno, ya yo tengo un poco que conocimiento, lo que voy a hacer yo es reforzar lo que yo ya sé. Entonces, a través de eso yo aprendí la otra manera de trabajar en el lado de las uñas, manicura, de técnico en uña, que son polygel, hard gel, soft gel, la manera de cómo hacer manicura rusa. La manicura rusa yo la aprendí prácticamente viendo en tutoriales de YouTube y a mí me encanta. Hoy en día yo tengo mi salón en mi casa, un pequeño salón. Realmente me estoy dando a conocer y quiero dar a clases, instruir a muchachas, a jóvenes que deseen emprender en esta área, que les guste el área de técnico de uña. Yo me especializo más que nada, ¿verdad? Realmente yo daría certificado porque sé que hay muchas que no van o tienen temor porque es caro. A través de lo que yo tengo conocimiento, yo doy un precio favorable y no es de un día, 2 días, sino de un mes, 2 meses.
dependiendo de lo que uno quiera. De ya sea si quieres aprender solamente acrílico yo te enseño. Si quieres aprender técnicas de subject, te enseño. Más que nada también a través de eso, no es solamente poner, no es solamente hacer, sino saber lo que es la teoría, lo que es de las uñas, lo que es la limpieza, etcétera. Ese es mi deseo, mi anhelo de ayudar a otras jóvenes, mujeres o varones que quieran aprender esta área o estas técnicas realmente, porque las técnicas van variando, van cambiando y hay muchos avances más. ¿Y estos cursos van orientados a personas dentro de Vancouver o a personas en general en otros países? Yo quiero y me gusta enseñar presencial porque me siento más confiable. Porque si la persona dice, ay, me quedó esto, se me derramó, se me cayó el acrílico o el gel, entonces, ¿cómo puedo hacer? Te preguntan si fuera en online, pero no es lo mismo porque tú lo estás viendo físicamente. Tú le dices, no, pues yo lo haría así, mira, yo te voy a ayudar, te aconsejo esto. Lo recomiendo prácticamente. No es lo mismo online que presencial. Que todo depende también el esfuerzo y el empeño que tú le pongas. Si a ti te gusta y tú quieres aprender, tú lo haces, tú lo logras. Acuérdate que en la práctica hace el maestro. Claro que sí. ¿Y cuáles son tus redes sociales para que las personas interesadas, ya sea en sacar una cita para manicure o pedicure o cursos contigo, dónde te pueden contactar? Bueno, tengo mis redes sociales en Instagram, en Facebook, se llama Esther Nails BC, pero con H intercalada, ¿ok? Ahí sale mi foto y ahí dice todo lo que yo doy. Perfecto, así que chicos, igual todas las redes sociales de Emma van a estar aquí en la pantalla y también lo encuentran en la cajita de descripción abajo del video. Muy bien, Emma hermosa, entonces, ¿tú te acuerdas cuánto pagaste en la escuela que dices que fuiste a la escuela de uñas, que es de hecho donde nos conocimos? Sí, son 17,000. A través de eso, pues yo pienso, ¿verdad? Que está bien. ¿Por qué? Porque también no solamente saqué de uña, sino que también me puse en spa, sé de masaje, sé de depilación, también para pintar pestañas, cejas, faciales y etcétera. Lo recomiendo prácticamente. Además de que soy técnica en uñas y lo que les acabo de comentar, yo soy líder de una iglesia, se llama Ministerio de Jesucristo para las Naciones. Cualquier información en el mismo número de teléfono que sale de lo de mis uñas, es el mismo, me llama y yo le doy la información. Tenemos día domingo culto a las 6 de la tarde. Por el momento no nos estamos congregando en un templo o una iglesia, sino que en casa, o si no, también tenemos día de oración los días viernes por vía WhatsApp, porque sé que muchos trabajan y han cansado, pero no con video, sino por audio. Si tú tienes una necesidad de oración, petición, lo que tú tengas, podemos hacerlo. Podemos orar por esa petición siempre y cuando tengamos una oración unánimemente y que tú creas en el Señor. Y si no crees y tú tienes porque muchos dicen, a ver si es cierto, todos somos bienvenidos, para Dios no hay nadie por gordo, por flaco. No, Dios no tiene acepción de personas, para Él todos somos iguales. Bienvenido para este ministerio, si usted desea unirse, cualquier información yo se la puedo dar cuando nos marque. ¿Es iglesia católica? No, es iglesia evangélica pentecostal. Ok, chicos, ya saben, ya tienen ahí toda la información. Y cuéntanos, Emma, ¿cómo fue tu proceso de llegar a la iglesia? Justamente a eso, o sea, las personas que están interesadas en ir a la iglesia, ¿cómo los guías para llegar a donde tú llegaste a ser líder de la comunidad? Pues la verdad que eso no es como, sino que cuando tú tienes un llamado por el Señor, más que nada si te dice tú vas a trabajar para mí, porque prácticamente es un trabajo para el Señor. Entonces yo tengo mi pastora, ¿verdad? A través de eso el Señor me ha venido capacitando, me ha venido formando y más que nada pues es llevar a cabo lo que saber. Por ejemplo, cuando tú debes las oraciones, evangelizar, etcétera. Hay cosas pues que realmente el Señor es el que te va guiando y te va dirigiendo cómo hacerlo. ¿Y los servicios son en español? Sí, en español. Para las personas que tengan o anden buscando una iglesia que sea, ¿verdad?, cristiana, pentecostal, latina. Hay varias, pero pues sabemos que entre varias pues hay pocas que realmente uno se siente o se llega a sentir confortable. Cuéntanos, Emma, fuera de cámaras me mencionaste algo de lo de Food Bank.
Primero, ¿qué es el Food Bank y cómo nos beneficia a los migrantes? El Food Bank es para apoyo de familias con bajos recursos. Son productos que se dan a las personas que están dentro residencia, residente o ciudadana, pero te piden para eso, te piden tu identificación, que es tu VCID. Antes, cuando yo recién vine, no era así, tú solamente dabas tu nombre y ya hacías la fila y pues ya entrabas a la comunidad de Food Bank. Y más que nada es para apoyo de familia de bajos recursos y realmente ayuda porque sí te ayuda. Y tú sabes que es una bendición también, porque muchas veces pues no se puede comprar unas cosas y lo que te dan en Food Bank es un más para tu alimento. Claro, completamente. Claro. No pagas nada, te lo No dan pagas gratis. ¿No? Y sabemos acá que la comida no es... Más que nada ahora está carísimo. Exactamente. ¿Y tienes algún límite? O sea, te dicen, por ejemplo, vienes a Food Bank, pero tienes un límite de llevar papas máximo 1 kilo, algo así, o no tienes límite. Ahora sí, antes no. Tú ibas y tú agarrabas, pero ahora sí, ya ellos tienen en caja lo que te toca a ti. Todo es por igual, no te van a dar a ti, que a ti te dan pollo, que te dan carne, no. Todos van por igual, las medidas por igual. Qué Todo va interesante. parejo. Ok, qué increíble. Muchas gracias por compartir esto, Emma. La verdad que quizá muchas personas no saben, así que chicos, tomen ventaja de toda la información que Emma nos ha dicho. Nos ha dicho programas como el Food Bank, programas también nos comentaste de la clínica cuando tú te cubrió el programa especial cuando diste a luz acá Sí. con tus niños y toda la información que ha compartido Emma. Muchísimas gracias, Emma, por estar aquí presente. Realmente disfruté esta conversación contigo y espero verte pronto. Gracias a ti, Malu, que Dios te bendiga. Gracias Bendiciones. igualmente, gracias mi Emma linda. Y bueno chicos, cuídense ustedes también y un besito, nos vemos en el video de la siguiente semana.